Sí, dígame. Riesgo de mercado es el riesgo de las fluctuaciones de los precios. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más en profundidad, pero en general todos son riesgos y están asociados a cada uno de ellos. Cuando tengan lista la distribución, me pasan una hojita con, con la distribución que escogieron y le ponen un nombre al grupo ahí, las cargas, no sé, ¿no? Ahí. Cuando terminen la distribución, me pasan una hojita con la distribución que escogieron y le ponen un nombre ahí al grupo 1, 2 o los cargas, no sé qué tiempo es. Bueno, cuando terminen, me pasan una hojita con la distribución que escogieron. Bueno, y le ponen nombre al grupo ahí, no sé. Ajá, entre los tres, exactamente. Fíjense que ya cada una tiene por lo menos 100,000, entonces les quedan 700,000 de esos que tienen que distribuir entre las tres. Ustedes pueden, eh, ah, ok, puede ser, ¿está bien? Cuando terminen de hacer la distribución, me pasan una hojita, ¿sí? Con la distribución que escogieron, ¿de acuerdo? Y le ponen nombre al grupo ahí para diferenciarlos. Sí, sí, dígame. Exactamente, el riesgo. Eso puede ser la minusvalía que presente la inversión por efecto de riesgo de liquidez. Ahora vamos a ver más profundamente, pero para ir calentando. Chicos, cuando terminen de hacer la distribución, me pasan una hojita con la distribución que escogieron, ¿de acuerdo? Y le ponen ahí nombre al grupo, no sé, ahí los cargas, no sé cómo siempre. Estamos. Sí, sí, a ver, dígame.
Aló, aló, aló. Bien, ya todos me entregaron el papelito, ¿sí? La posición. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció el ejercicio? Lo pone a pensar, ¿verdad? Y viéndolo, todos los perfiles, es interesante porque al final, todas las decisiones que uno tome en la vida, todas las decisiones implican algún nivel de riesgo. ¿Sí? El riesgo cero no existe. Puede ser que no estés sujeto a un riesgo específico, pero siempre vas a tener un riesgo X. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la plata en efectivo, ¿sí? No tengo riesgo de liquidez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo la plata en efectivo. Pero sí puede ser que tenga un riesgo inflacionario. ¿Sí? Puede ser que tenga un riesgo de catástrofe, de robo, ¿verdad? De pérdida del dinero. ¿Estamos claros? O sea, siempre todas las posiciones que uno vaya a tomar, independientemente de cuál sea, siempre todas están sujetas al riesgo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a hablar un poco precisamente sobre el nivel de riesgo, los diferentes tipos de riesgo, ¿verdad? Y cómo es que se debería establecer una estructura para poder administrar y gestionar los riesgos. ¿Okay? Todavía no les voy a decir cómo quedó el asunto para dejarlos ahí en suspenso. ¿Okay? Algunas generalidades sobre el riesgo. Muy bien. ¿Todos se acuerdan de ese momento? Sí. 9/11. Sí. Así es, ¿verdad? 11 de septiembre. Bueno, ¿qué pasó aquí? Vean qué interesante. Imagínense que ustedes encienden el televisor, sale la CNN y lo primero que ven es esa imagen. ¿Sí? Mi siguiente pregunta es: ¿hay riesgo de que ese avión pegue contra esa torre? ¿Sí o no? ¿No hay riesgo? ¿Ah? Ahí no ha pegado. Ahí no ha pegado. Ya sabemos que pegó, pero en ese momento existe el riesgo de que ese avión pegue contra esa torre. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, vamos a ver. ¿Qué podría suceder para que ese avión no pegue contra esa torre en ese momento? ¿Verdad? ¿Estamos claros? Sí. Eso sería el único factor del cual ese avión no pegaría contra esa torre. En otras palabras, en este momento existe un nivel de certeza del 100% de que ese avión le va a dar a la torre. Cuando hay un nivel de certeza del 100%, no existe el riesgo. Para que exista el riesgo, tiene que haber un nivel de incertidumbre. ¿Sí? Y entonces, si existe la posibilidad de 0.000001 de que ese avión no pegue, entonces ahí ya estamos administrando el riesgo. ¿Sí? Nosotros no podemos tomar decisiones de riesgo sobre certezas. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando uno ve análisis de riesgos, ¿verdad? Yo trabajé muchos años en la superintendencia de entidades financieras y me tocaba ver, por ejemplo, análisis de riesgos de los diferentes intermediarios financieros. Y era muy interesante ver que, por ejemplo, la perspectiva cuando se evaluaban los riesgos iba en función de la información financiera. Entonces, por ejemplo, tomaban datos de la información financiera, tomaban razones de la información financiera, ¿verdad? Entonces decía, mira, de acuerdo con estos datos existe riesgo. ¿Sí? Y en eso hay un tema de ficha Camels, por ejemplo, en medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tomaba yo los indicadores, pero ¿qué pasa con los indicadores? Los indicadores son al cierre de mes, ¿sí? Mientras los tramito, me va dando el 15, ¿verdad? Y mientras empiezo a gestionarlo ya me dio el 20. ¿Sí? O sea, el 20 tomé decisiones de riesgo o no con información de cierre de 30. O sea, ya ahí no hay riesgo, y ahí eso es certeza. El riesgo puede utilizar esa información, ¿de acuerdo? Puede utilizar esa información y debería hacer proyecciones para saber qué eventualmente podría pasar, y con esos datos poder nutrirse para poder hacer la proyección. Pero yo no puedo tomar decisiones de riesgo o decir que tengo algún X nivel de riesgo basado en indicadores financieros, porque eso es información pasada, eso ya es certeza. ¿Estoy explicando? Sí. Entonces, eventualmente uno con esa información perfectamente podría extrapolar lo que más o menos le diga, entonces podría uno más o menos ver algunos indicadores de riesgo. ¿Ok? Esa es una definición que me gusta mucho de riesgo. Dice que es la probabilidad de que se materialice un evento que impida o obstaculice los objetivos empresariales. Y entonces aquí tengo que tener dos consideraciones muy importantes. Número uno, tengo que conocer cuáles son los objetivos de la empresa. Porque dependiendo de los objetivos de la empresa, entonces así voy a escoger X o Y riesgo. Voy a saber cuáles son los riesgos que podrían eventualmente pegarme, ¿verdad? Si se materializan, y entonces obstaculizar mis objetivos. ¿Ok?
Eso significa que entonces nosotros vamos a estar expuestos a riesgos que no necesariamente tengo que gestionar. ¿Cuáles son los que yo voy a gestionar o cuáles son las que se deberían gestionar? Los que tengan que ver directamente con los objetivos empresariales. Por eso tengo que tener muy claro los objetivos para luego poder hacer gestión del riesgo. ¿Okay? El otro punto que quería señalar es el tema de la probabilidad. ¿Sí? O sea, tiene que existir, para aplicar teoría de probabilidades, necesitamos tener incertidumbre, que era un poco lo que les comentaba al principio. Entonces, en un ambiente de incertidumbre, yo puedo establecer niveles de probabilidades y con base en esas probabilidades establecer cuáles son los riesgos que eventualmente me podrían pegar, ¿verdad? Y cuánto podría ser ese impacto, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Hasta acá clarísimo, ¿sí? Muy bien. ¿Han oído ustedes hablar de la famosa premisa financiera de que a mayor riesgo, mayor rendimiento? Sí, y es cierto eso. Sí. ¿Será cierto eso? Usualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Vean qué interesante. Vamos, ¿alguno de ustedes ha jugado ruleta? No. Bueno, la ruleta es un juego ahí vacilón, ¿verdad? De probabilidades. Y una ruleta simple, digamos que tiene 36 números, ¿sí? Entre negros y rojos y no se repite. Una ruletica de las más sencillas, ¿ok? Entonces tiene 36 números. Si yo apuesto a un número, ¿cuál es mi probabilidad de ganar? 1 de 36, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál sería mi riesgo? 35 de 36. ¿Estamos claros? Y si cualquiera de nosotros invertimos, tenemos riesgos diferentes. ¿O es exactamente el mismo riesgo? Vamos a... Si tú le metes plata a la ruleta a un número, tienes el mismo riesgo que yo si yo le apuesto a un número, ¿sí o no? O sea, el riesgo es exactamente el mismo. La diferencia, ¿dónde está? La diferencia está en cuántos de ustedes apostarían el salario en la ruleta. ¿Verdad que no? Y si es por divertirse, 1,000 pesos, puede ser que sí. Entonces vean qué interesante, el impacto que eventualmente podría causar la materialización del riesgo tiene una influencia directa sobre las decisiones que tomamos sobre el riesgo. ¿Sí? No es lo mismo que yo apueste todo mi salario a que apueste solo 1,000 pesos, ¿cierto? Vamos, eventualmente 1,000 pesos tal vez todo lo hagamos. Y seguimos teniendo 35 de 36 en riesgo. ¿Sí? La diferencia de esa decisión va a estar tomada en función de ¿qué? En función del impacto que me pueda causar a mí daño. Entonces, ya empezamos a ver que el tema del riesgo, si bien es cierto, ¿verdad? Existe la premisa financiera de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, en realidad esa premisa debería ser que a mayor percepción del riesgo, yo voy a exigir mayor rendimiento. Y a menor percepción del riesgo, yo voy a exigir entonces menor rendimiento. Y entonces aquí empezamos a entrar en un tema de percepción. Si nosotros es la primera vez que jugamos ruleta, probablemente pues nos sintamos un poco nerviosos. Pero ya cuando uno le agarra el gustico, ¿verdad? Ya jugaste 200, 300, 400 veces, ya uno eventualmente puede decir, bueno, la verdad es que voy a apostar un poquillo más. Y entonces vean qué interesante, porque entonces en la misma actividad va a ir aumentando el nivel de conocimiento y ese nivel de conocimiento te va cambiando tu perspectiva y al cambiar tu perspectiva, entonces haces que las decisiones, ¿sí?, requieran más rendimiento o menor rendimiento. ¿Ok? Como les decía, hay una relación inversa entre el nivel de conocimiento y el nivel de la percepción del riesgo que se tiene. El riesgo es uno, lo que varía es la percepción de ese riesgo. Entre yo más conozco una actividad, esa percepción del riesgo yo la voy cambiando. Y incluso la podría estar haciendo más laxa. ¿Sí? Y entonces, si al principio yo pedía un nivel de rendimiento X, porque no conocía la actividad, ¿verdad? Entonces puede ser que ahora más bien pueda exigir un rendimiento menor porque ya conozco la actividad y ya sé a qué riesgos me estoy enfrentando. Estoy conociendo los riesgos realmente cara a cara, entonces eso me permite precisamente poder mitigar de una mejor forma. En la medida en que yo pueda conocer mejor los riesgos, eso me va a permitir a mí poder mitigarlos mejor, ¿sí? Poder utilizar herramientas de mitigación, que vamos a ver ahora un poco más adelante, para precisamente poder disminuir el nivel de impacto y la exposición sobre esos riesgos. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Clarísimo. ¿Ok? Muy bien. Provecho a todos. ¿Ok?
Veamos un tema de un ejemplo de la percepción del riesgo. Vamos a ver, si yo les preguntara ahorita a ustedes que agarren ese millón, ¿sí?, y lo pueden invertir en el Banco Central de Costa Rica o en Walmart, en dólares ambos, títulos de deuda a un año, ¿sí?, todos con las mismas características, tanto Walmart como Banco Central. Banco Central anda alrededor de un 4% en dólares, una buena tasa, ¿verdad? Y Walmart paga 2.96 en dólares. ¿Sí? ¿Dónde invertirían? ¿Banco Central o Walmart? Banco Central. ¿Sí? ¿Quién es Banco Central? Levante la mano. ¿Quién es Walmart? ¿Quiénes, no importa lo que pregunten, no van a levantar la mano? ¿Ok? Vamos a ver. La mayoría invertiría Banco Central. ¿Ok? Primer argumento para invertir en el Banco Central: está pagando más, ¿cierto? Y como está pagando más y Banco Central, entonces uno debería preguntarse desde el punto de vista del riesgo: ¿y si me está pagando más, no será que tiene más riesgo? ¿Sí o no? Porque por algo me está pagando más. Uy. Dígame. Parece que haría falta un elemento importante en la toma de decisión. Ajá. Que es el tiempo. ¿Es el tiempo? El tiempo. Porque es diferente un 4% en Banco Central a 10 años, un 2.96 en Walmart a 3 meses, por ejemplo. Claro, claro. Por eso decíamos que la comparación de las inversiones era exactamente igual. Si tú quieres la inversión a 10 años en el Banco Central, es comparativamente a 10 años con Walmart, ¿sí? Si la quieres a un año en Banco Central, es comparativamente a un año con Walmart, ¿sí? La idea es que estén ubicadas en el mismo plazo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, partiendo de que están ubicadas en el mismo plazo, ¿sí?, y pagan igual la misma periodicidad de pago al año, ¿de acuerdo?, para que no me distorsione la tasa efectiva, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que la gente invertiría, por ejemplo, en el Banco Central. ¿Por qué? Porque está pagando más. ¿De acuerdo? Ese es el primer argumento. Lo segundo es que, ok, Banco Central está pagando más, pero entonces uno debería preguntarse: ¿estoy corriendo más riesgo el Banco Central? Porque si no, ¿por qué me está pagando más? Entonces agregamos información a la decisión. Calificación del riesgo, ¿sí? Costa Rica, vamos a ver, Banco Central no tiene calificación porque digamos que no es sujeto a calificación, ¿verdad? Pero haciendo una similitud con la calificación del riesgo país que tenemos nosotros, que es de W, ¿verdad? Walmart es AA, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, resulta que Costa Rica es un país W con una calificación de bono basura, porque así nos llaman, ¿verdad? Y entonces, ¿sí? Y entonces eso lo que me está diciendo a mí es que entonces estoy decidiendo invertir en el Banco Central, en una economía bono basura, contra una inversión en Walmart, en una economía AA. Y las calificaciones de Walmart sí son AA. Para más o menos ponerlo en contexto, para los que no conocen mucho del tema de las calificaciones, esto es más o menos: el W en notas de la U es como un 65, pasa con 70, ¿sí? Y el AA es un 95. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, efectivamente estoy corriendo más riesgo del Banco Central, por eso me está pagando más. ¿Por qué? Porque estamos en una economía que es bono basura, mientras que Walmart está en una economía que es grado de inversión, ¿sí? Pero sigamos agregando información para ir conociendo mejor el riesgo. Tamaño. El PIB de Costa Rica son aproximadamente 49.000 millones de dólares. Walmart en activos solo en Estados Unidos son 476.000 millones. Entonces uno dice, si yo tengo una inversión de $1 millón en Costa Rica en bonos del Banco Central, ¿verdad?, y sé que tiene 50.000 millones de dólares, ¿dónde será menos doloroso que me paguen? ¿En Costa Rica o en Walmart, que es 26 veces más grande? ¿A quién le duele menos pagar $1 millón? ¿Estamos claros? Y entonces resulta que Walmart me está pagando menos. ¿Por qué? Sí, obviamente tengo una calificación AA y soy más grande, ¿sí? Sigamos agregando información. Diversificación del ingreso. Costa Rica depende de su ingreso ¿de qué? Únicamente lo que se hace aquí, ¿cierto? Y ojalá venga mucha inversión extranjera para producir más y entonces el PIB crezca, ¿sí? ¿Qué pasa con Walmart? Okay. Si en Walmart le cierran a Alemania, como se lo cerraron, nada pasa, porque Walmart está
mundializado. ¿Me explico? Entonces tenés diversificados tu nivel de ingresos, cosa que Costa Rica no tiene. Y desde el punto de vista del riesgo, este es el riesgo que eventualmente uno debería analizar y ponerle más cuidado: la bursatilidad de los títulos. Okay. Para nadie es un secreto, si yo tengo un título del Banco Central, ¿sí?, y lo quiero ir a vender porque necesito deshacerme la posición por X o Y razón, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con ese título? Bueno, que lo voy a poder cambiar entre 9 de la mañana y 1 de la tarde de lunes a jueves, porque los viernes difícilmente voy a transarlo en bolsa. Y con suerte, si resulta que la posición está bien cotizada, ese título yo lo podré cambiar tal vez, y si no, pregunten a corredores de bolsa y a gente que esté involucrada en el tema de inversiones, cuánto dura cambiando un título. Se puede llevar 1, 2, 3, hasta 4 meses he visto, cambiando la posición de un título. Y en 4 meses no te cambia tu posición de riesgo de liquidez, ¿sí o no? ¿Qué pasa con Walmart? Me cerraron Nueva York, ¿qué hago? Me voy a Sydney. Me cierran Sydney, me voy a Tokio. Me cierran Tokio, me voy a Londres. Entonces tengo 23 horas, porque hay una hora que se pierde ahí en el horario, 23 horas al día para poder cerrar mi posición. Y el cambio de posición es a la distancia de un clic, porque las plataformas electrónicas hoy permiten hacer eso. Entonces pregunta: ¿Banco Central o Walmart? Vean qué interesante cómo cambia la perspectiva con tener información, y tener información de riesgo, ¿sí? Esta información de riesgo hace que la perspectiva de inversión, la perspectiva de colocación cambie. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que no vamos a invertir en el Central? No, sí le pido plata, o sea, yo sí le invertiría al Central, pero considerando esto le digo: señor Central, si quiere que le meta plata, págueme el 14, y entonces ahí sí, porque me estás compensando mi riesgo, pero no el 4. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque al final estoy tomando una decisión no en riesgo, perdón, no únicamente basado en rendimiento, sino haciendo el análisis desde el punto de vista de qué estoy arriesgando yo. Y en finanzas, lastimosamente o beneficiosamente, hay suma cero. Si alguien está ganando, es porque otro está perdiendo. No hay de otro. Si yo estoy perdiendo en riesgo, adivinen quién está ganando en riesgo. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Si mi nivel de exposición en riesgo está aumentando, es porque alguien se la está comiendo. Y así es como funciona. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Clarísimo. ¿Sí? Observación, comentario, chiste. No. Vamos, muy bien. ¿Okay? Veamos este otro ejemplo. Tenemos 2 activos. Tenemos el activo A, que es esta línea roja, ¿sí?, una línea fija, sin movimientos. Y tenemos el activo B, que es este electrocardiograma que vemos ahí. Pregunta: ¿cuál es más riesgoso? ¿Cuál les parece a ustedes que sea más riesgoso? ¿El electrocardiograma o la línea roja? ¿Cuál les parece a ustedes que sería más riesgoso? Uno podría decir que eventualmente, mira, me parece que ahí estoy metiendo la plata más riesgosa. ¿Cuál les parece, chicos? El B, el electrocardiograma, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque el B me está dando volatilidad, y al darme volatilidad me está dando incertidumbre. Entonces significa que el activo B es más riesgoso, ¿cierto? ¿Sí? O sea que uno podría pensar que el activo A es el menos riesgoso, y para los que tienen un perfil de riesgo conservador, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, para los que tienen un perfil de riesgo conservador, ese perfil de riesgo conservador, ¿hacia dónde los va a jalar? A invertir en el activo A, ¿cierto? Porque el otro es más riesgoso. Muy bien, veamos qué sucede si yo eventualmente tuviera esas 2 posiciones y compro el título, compro la inversión, ¿de acuerdo? Si compro la inversión acá, a principios del periodo, la compro en 1376, ¿cierto? Y si la vendo al final del periodo, ¿la vendo en cuánto? En 1376. Digamos que salí tabla, ¿cierto? Contablemente. Financieramente,
estoy por dentro. ¿Por qué? Porque ese plazo tiene un costo de oportunidad, ese plazo tiene inflación asociada, ese plazo tiene una tasa que yo debía haberme ganado, ¿sí? Y si lo queremos ver contablemente, aquí pagué comisión de bolsa y aquí pagué comisión de bolsa, o sea que voy perdiendo. ¿Estamos claros? Y entonces vean qué interesante, porque entonces el activo A, que es el que nosotros vemos como menos riesgo, es en el que definitivamente vamos a perder, porque no tengo posibilidad de gestión. Compro, vendo y se acabó. Y tiene costos implícitos que ya los conversamos. ¿Van siguiendo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasa con el activo B? Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿será que las personas que son adversas al riesgo, que no les gusta el riesgo, invertirían en el activo B? Deberían invertir en el activo B. ¿Por qué? Porque en el activo B, al tener fluctuaciones, eso me permite poder hacer gestión, cosa que no puedo hacer con el activo A. Y parte de mi mitigación de riesgo es la gestión que yo haga con mis activos. Por ejemplo, si yo adquirí el activo aquí y lo vendo aquí, ya realicé una ganancia. Si lo compré aquí y voy por acá, ¿qué hago? Me espero, no lo vendo, espero que se recupere, y entonces me permite poder hacer gestión, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que de piso a techo hay un 1% en este ejemplo, ¿sí? Digamos que no me gano ese 1%. Este plazo es interesante porque este plazo es de un día, es de un día de cotización, es un día de cotización real. ¿Adivinan cuál es este activo? Ese azul, ¿qué creen que sea? ¿Ah? No, más seguro que eso. ¿Ah? Más seguro que eso todavía. ¿Ah? Más seguro que eso. Eso que tenemos aquí es la cotización del oro. El metal, ¿verdad? No el animal, del oro. ¿Estamos? ¿Sí? Es la cotización del oro en un día. Eso pasa con el oro en un día. Es el activo refugio por excelencia. ¿Sí? Es el activo en donde todas las monedas basan su estructura. Exactamente. Y entonces vean qué interesante. Acá tendríamos lo siguiente. Si yo invierto en oro, que es el activo más seguro que existe, el activo por refugio natural, ¿verdad? Y digamos que no me gano el 1, me gano el 0.10 por día. En 252 días bursátiles, ¿cuánto me gané? 25%, ¿cierto? ¿Qué les parece un 25% en oro? O un 4% en Banco Central. Entonces es un tema de gestión. Es un tema de gestión de riesgos. No es un tema de rentabilidad. Y normalmente las decisiones siempre se toman sobre el factor rentabilidad. Y se obvia la otra mitad, que es la parte de riesgo. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, muchas veces cuando uno toma decisiones sobre si va a montar dos proyectos. En este proyecto hice el análisis y me da un valor actual neto de 100,000. Y en ese otro proyecto me da un valor actual neto de 100,000. ¿Sí? Bajo esa perspectiva yo invierto en cualquiera de los dos porque me dio lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Pero resulta que en este es para vender pantalones y este es para tráfico de armas. Si bien es cierto, ambos me están dando 100,000, ¿dónde tengo más riesgo? ¿Me explico? Entonces, uno debería tomar las decisiones, eso lo vamos a hacer ahorita, uno debería tomar las decisiones de qué forma, en donde haya una relación directa entre el riesgo y el nivel de rendimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda? Clarísimo. ¿Comentario? Muy bien. Veamos algunos de los riesgos típicos. ¿Sí? Riesgo de mercado, que era el que veíamos en el ejercicio. ¿Qué es el riesgo de mercado? El riesgo de mercado es fluctuación de precios. Es la volatilidad que presentan los precios. Y esto puede ser en activos físicos, ¿verdad? Commodities, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser en activos financieros. Ambos presentan riesgos de mercado, porque ambos presentan fluctuaciones. ¿Okay? Un activo
físico, digamos que el café tiene fluctuaciones de precios, ¿cierto? Sino que lo digan los cafeteros. ¿Sí? Ok, eso es riesgo de mercado. Cuando uno se enfrenta a esas fluctuaciones de precios, te estás enfrentando a un riesgo de mercado, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, compra dólares, se enfrenta a tipo de cambio, ¿cierto? Eso es riesgo de precios del activo financiero. Cuando uno compra un título, un bono, por ejemplo, el bono está sujeto a precios, ¿verdad? Si uno compra una acción, supongamos una acción de Disney, eso tiene fluctuaciones, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces en general, todos los activos están sujetos a riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque todos tienen fluctuaciones de precios. Ahora bien, ¿ese riesgo siempre será malo? Por ejemplo, si yo soy exportador y hay riesgo de tipo de cambio, ¿qué pasa si el tipo de cambio sube? ¿Qué me pasa a mí como exportador? Estoy contento, ¿cierto? ¿Sí? O sea que el riesgo está jugando a mi favor. ¿Estamos claros? Pero si soy importador, ahí no voy a estar tan contento. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí vamos a mitigación. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Entonces vean qué interesante. Porque entonces, si bien es cierto, yo me voy a enfrentar al mismo riesgo, el impacto de ese riesgo va a ser diferente dependiendo de la posición que yo tenga. En otras palabras, si yo gestiono las posiciones, puedo cambiar de riesgo. Esa es una de las principales estrategias de mitigación que existe. El hecho de poder cambiar posiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a mercados internacionales, que son mucho más profundos y más líquidos, ¿verdad? Si yo tengo una posición larga en un activo, o sea, lo compro y estoy esperando que suba, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener un nivel de riesgo si el precio baja, ¿de acuerdo? Pero si el precio viene bajando, entonces yo puedo cambiar esa posición larga por una posición corta. ¿Sí? ¿Tienen claro el concepto de posición larga y posición corta? ¿Sí? Se los explico muy sencillo. La posición larga es cuando uno compra un activo y se espera que esté subiendo. Ese es el principio polaco, ¿verdad? Compro baratos, vendo caros. Esa es la técnica, ¿verdad? Entonces, esa es la posición larga. Cuando yo llego, compro barato y lo quiero vender caro. Esa es la posición larga. ¿Cuándo es la posición corta? Cuando yo veo que el mercado viene a la baja. Entonces uno dice, pucha, si el mercado está a la baja, ¿por qué está comprando activos? ¿Por qué se está metiendo a invertir si el mercado viene bajando? Vean qué interesante. ¿Cuál es su nombre? Felipe, decime una cosa, vamos a ver. Supone que este control es tuyo, ¿de acuerdo? Y entonces yo sé que ese control viene en caída libre, viene como un piano. Hoy vale 100 y yo creo que mañana va a valer 80. ¿Sí? ¿Me metería a invertir en controles? Desde el punto de vista de una posición larga no lo haría. Ok, lo compro hoy en 100 y mañana está en 80, pierdo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hago esto? Felipe, préstame el control. Y Felipe llega y me presta el control. ¿Qué le debo yo a Felipe? ¿Qué le tengo que reembolsar a Felipe? Un control, ¿cierto? No le tengo que dar plata. ¿Sí? Ok, entonces yo agarro este control, se lo pido prestado a Felipe y voy y lo vendo al mercado en 100. ¿Sí? Al día de mañana, el mercado bajó 80. Vuelvo a comprar el control. Tome, Felipe. Gané. Lo vendí en 100, lo recompré en 80, me gané 20, ¿cierto? Y digamos que Felipe es buena gente y me cobra un 25% de la ganancia. Bueno, me quedé yo con 15. ¿Me estoy explicando? Entonces yo puedo hacer gestión cambiando de posiciones, pero tengo que entender muy bien cuál es mi posición en riesgo para saber qué posición voy a tomar. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Dentro del riesgo de mercado, cuando hablamos de precios, siempre tenemos que asociarlos a los macroprecios, definitivamente. Porque no solo el precio del activo en sí, sino también los precios que están asociados a ese activo. Por ejemplo, el riesgo cambiario. ¿Okay? El riesgo cambiario tiene varias aristas. Muchas veces uno entiende el riesgo cambiario únicamente como las fluctuaciones del tipo de cambio, y no es solo ese. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo muy claro hoy. Si hoy yo compro dólares, voy al banco X a comprar dólares, me lo venden en 500, ¿qué? 548 está. 549 pesos. Me lo venden, ¿cierto? Ok, yo pagué 549 pesos. Y ojo que no ha fluctuado todavía, ¿verdad? ¿Cómo lo registro contablemente? ¿A tipo de cambio qué?
al tipo de cambio compra, que es 539, 45, digamos, para no ponerlo más, ¿cierto? Ok, entonces vean qué interesante. Lo compro en 539 y lo tengo que registrar en 525. Ya solo por haber comprado posición en dólares, ¿qué sucedió? Ya materialicé el riesgo. Tengo una minusvalía. Entonces, el riesgo de cambiario no es únicamente las fluctuaciones, es también la diferencia entre lo que internacionalmente se conoce como el precio bid y ask, que son el precio de compra y el precio de venta. A nivel internacional, eso no se ve tanto. ¿Por qué? Porque los diferenciales están en el cuarto decimal. Por ejemplo, si yo voy a comprar dólares contra euros, ¿verdad? Entonces, de euros pago 0.8526 euros por dólar, ¿sí? Y el compra está 0.8525. Entonces, el diferencial se ve en el cuarto decimal, ¿sí? Aquí se ve en las decenas, ¿sí? Y tenemos un diferencial cambiario que más o menos anda en promedio alrededor de los 12 pesos. Que eso a nivel internacional es monstruoso, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de riesgo cambiario. ¿Ok? Por variaciones de las tasas. El riesgo de tasas también está asociado directamente ¿con qué? Con las tasas de interés de mercado. Y esto tiene que ver con el costo del dinero, ¿sí? Eso tiene que ver directamente con el costo del dinero. Entonces, si yo compré un título hoy que me está pagando el 5%, ¿sí? Un buen título, me está pagando el 5% en colones, y mañana Hacienda se le ocurre subir las tasas al 7% en captación, ¿quién va a querer mi título si yo quisiera cambiarlo? De nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un título que paga el 5% y puedo ir a Hacienda directamente a que me dé el 7%. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo con mi título? Decir, bueno, hey, yo le di 100 a Hacienda, en su momento me estaba pagando el 5%, ¿verdad? Ahora, quiero deshacerme de ese título, pues alguien que me quiera comprar el título me va a decir, ok, perfecto, yo tengo la posibilidad de ir con 100 y que Hacienda me dé un 7%. Entonces hagamos una cosa, ese título a usted tuvo que dar 100, yo le doy 98, ¿sí? Y entonces me llevo el título. Entonces ya con esos dos, ya te estás ganando más o menos el 7% que estás dejando de percibir en Hacienda. O sea, que las tasas suban o bajen, van a tener un impacto directo e inverso sobre el valor de los títulos. O sea, si las tasas suben, los precios de los títulos bajan. Y si las tasas bajan, los precios de los títulos van a subir. Y eso entonces me genera a mí un riesgo. Si yo estoy largo en mis títulos, ¿sí? Tengo los títulos, estoy esperando que suban, si hay fluctuaciones de tasas hacia el alza, voy a verme afectado en mi valoración, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en este momento tuviéramos inversiones de Hacienda, por ejemplo, al 2044 como hay, ¿verdad? ¿A qué riesgo nos estamos exponiendo? ¿A un riesgo de que suban las tasas o de que bajen? Si tenemos títulos ya de Hacienda al 2044, ¿cuál riesgo estaríamos asumiendo? ¿El de que las tasas suban o el de que las tasas bajen? Claro, el de que las tasas suban, ¿cierto? Porque si las tasas suben, ¿qué va a pasar con mi cartera? Se va a devaluar, ¿sí? ¿Estamos claros? Ok. Y aquí entre nos, ¿qué creemos que pase con las tasas de aquí a 5 años? ¿Que bajen más? ¿A que no? O sea, ya difícilmente vamos a pasar de inflación cero, ¿verdad? Y con los niveles de tasas que tenemos ahorita. ¿Qué es lo que podríamos esperar de aquí a 5 años? ¿Que las tasas suban o que bajen? Que las tasas suban. Y entonces mi pregunta es, ¿para qué tienes un título al 2044? ¿Me está explicando? Sí, muy probablemente la decisión se tomó no con base en riesgo. Probablemente se tomó con base en rendimiento de hoy. ¿Estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Riesgo de crédito. Este riesgo de crédito siempre se confunde mucho. Se suele confundir con el riesgo de default o el riesgo de no pago. El riesgo de no pago es parte del riesgo de crédito, pero no es el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es el incumplimiento de las condiciones contractuales. Entonces, si yo incumplo las condiciones contractuales del crédito, estoy incurriendo en riesgo de crédito. Uno de los incumplimientos de las condiciones contractuales es que no pague, pero ese es uno,
¿De acuerdo? Entonces, el riesgo de default o el riesgo de no pago es parte del riesgo de crédito. Por ejemplo, si yo a ustedes les presté plata en colones, ¿sí? Y tengo que pagarles el 30 de junio, y voy el 30 de junio y les pago los colones, pero en vez de darle colones les doy un lingote de oro, ¿les pagué, sí o no? ¿Tienen ustedes el riesgo de crédito? Por supuesto. Ya ustedes tienen el lingote de oro y ahora tienen que ir a ver a quién se lo vende para transformarlo en colones. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso es riesgo de crédito, porque incumplí las condiciones contractuales. Si yo le doy colones, usted me tiene que volver a mí colones. ¿Sí? Ese es el riesgo de crédito. Y suele siempre confundirse el riesgo de crédito con el riesgo de no pago. Si bien es cierto, eventualmente podría ser el más importante, pero no es el único. Entonces uno tiene que tener claro cuál es el riesgo de crédito y entonces eventualmente lo puede subdividir en riesguitos más pequeñitos. ¿Sí? Entre ellos está el riesgo de default. Vamos. Riesgo de liquidez. Y este me parece que es uno de los riesgos principales que se deben gestionar siempre. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Vamos a ver. Cuando uno recibe finanzas, uno en la U, ¿verdad? Ve uno las razones financieras, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces ve uno las razones de liquidez. Y entonces que los activos circulantes entre el pasivo circulante, y entonces si eso da uno, entonces está bien. Si da menos de uno, entonces está mal. Y si da más de uno, digamos que está mejor. ¿Verdad? Y esa es más o menos la premisa. Ok, eso es una posición de liquidez, pero no tiene que ver con riesgo de liquidez. Muchas veces los indicadores de riesgo de liquidez que yo he visto se calculan sobre el indicador de liquidez financiero. Y eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque ya es información que pasó, no es información de futuro, para empezar. Y muchas veces esos indicadores financieros de liquidez se sensibilizan sobre posiciones en inversiones. Por ejemplo, resulta que yo tengo activos líquidos de 100 y tengo pasivos de corto plazo de 80. Entonces tengo una relación de 100 a 80. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí no hay ningún problema. Si le damos vuelta al asunto y tengo activos líquidos por 80 y activos por 100, pasivos por 100, entonces tengo una descobertura. ¿Sí? ¿Cómo puedo satisfacer yo esa descobertura? Puedo irme a mis activos de largo plazo, venderlos y saldar la cobertura, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero ¿cuánto me cuesta a mí vender un activo de largo plazo? ¿Cuánto me cuesta a mí vender un título de Hacienda al 2044? ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es el riesgo de liquidez? El riesgo de liquidez no incide en los diferenciales de posición, incide en el costo que implica para mí transformar la posición para liquidar los activos. Es un tema de costo, no es un tema de posición. ¿Okay? Entonces yo voy a tener un tema de costo y entonces digo, bueno, ok, resulta que mi riesgo de liquidez para poder cambiar mis activos al 2044 tengo que sacrificar un 10% del precio. ¿Cuál es tu riesgo de liquidez? Un 10% del precio. Porque tienes que sacrificar 10. Eso es como cuando uno tiene un carro clásico, ¿verdad? Y entonces quiere venderlo. Bueno, si tienes un carro clásico y lo quieres vender, pues ustedes siempre piden, es un carro